nombre es Juan Manuel Zurita, Juan Manuel Zurita Soto, mi nombre completo como figura en la novela. Soy chileno, tengo 44 años, a corta de 45, llevo ya viviendo 11 años y poco más, 11 y pico, aquí en Barcelona. Y vengo originariamente, quizás a diferencia de la mayoría de los chilenos que viven aquí, no vengo de Santiago, sino que soy de un pueblo o ciudad pequeña. Si digo pueblo, en mi pueblo no le gusta que le diga pueblo, entonces ciudad pequeña, que se llama Arauco, que queda a unos 600 kilómetros al sur de Santiago, lo que viene a ser unas 7-8 horas en bus, y a 100 kilómetros o 75 kilómetros de Concepción, que viene a ser la segunda ciudad de Chile. Arauco es un pueblo o ciudad pequeña forestal, de tradición agrícola y minera, pero desde los años 60, si no recuerde, porque no era de esa época, yo no nací aún. Desde los años 70 más o menos, fines de los 60, es un pueblo forestal y ahora está ubicada una empresa forestal papelera, que es la más grande del mundo, no lo diga con orgullo, sino que es la empresa más grande del mundo. Y bueno, conlleva todo un sistema de vida que cambió un poco una zona agrícola, transformarse en una zona industrial y forestal. Es un pueblo que queda en la costa, frente al Océano Pacífico, frente a la isla Mocha, escenario de Moby Dick, de la novela de Herman Melville. Y bueno, de ese pueblo que viví yo y del cual es originaria mi familia paterna, viví hasta los 18 años y luego me fui a estudiar a Concepción, a la universidad, y después a trabajar a Santiago y después ya aquí en Barcelona. Por lo tanto, si bien mi DNI, RUT, pasaporte dice chileno, me reconozco más araucano que chileno, porque al ser de un pueblo tiene ciertas particularidades que escapan un poco a la centralidad que siempre tienen las ciudades. De hecho, generalmente, sobre todo en Latinoamérica, las capitales son las que le dan un poco el carácter de personalidad al país. O sea, empezamos a todos los argentinos igual a los porteños. Hay una cosa media de carácter sureño que tengo yo y que es propio de mi pueblo, de Arauco. Así que soy un araucano en Barcelona. Un chileno en Barcelona, pero más aún un araucano en Barcelona. Soy periodista y escritor, ya puedo decir que soy escritor porque ya publiqué una novela que curiosamente, coincidentemente, se llama Arauco. Y es una novela que trata sobre un periodista. Es una suerte de autoficción cruzada por un relato policial o novela negra, podríamos llamarlo así, porque no es precisamente policial, es más bien criminal que policial, donde un periodista de 40 y poco años se queda cesante y tiene que volver a vivir al pueblo con sus padres, al pueblo que abandonó a los 18 años para irse a la universidad, y el pueblo que abandonó despotricando diciendo nunca más vuelvo aquí, con esa especie de odio grandilocuente, un odio infantil. No es que odiara a su pueblo, sino esta cosa de renegar, de querer partir de la casa paterna. Y vuelve al pueblo a vivir con sus padres y en esta crisis que tiene vocacional y profesional, no solo vocacional, sino también profesional, empezar a buscar qué hacer, se pone a investigar un crimen que sucedió en los años 90 y algo, y que le va dando un poco de sentido literario a su regreso al pueblo, mientras coopera en la empresa familiar. Entonces, una novela que va cruzando un reencuentro de un hijo de 40 y tantos años que vuelve a vivir con sus padres, producto de la cesantía, con una investigación de un crimen que va a ir dando cuenta un poco de los cambios que existieron o que nunca existieron en un pueblo, y que también hablan un poco de una sociedad entera, de un país o del mundo entero. Lo que sostiene el personaje de la novela es que dice que si bien un crimen lo puede cometer 1, 2, 3 o 5 personas, el mismo crimen, las opiniones del crimen son las que realmente dan importancia, porque del crimen opinamos todos. Entonces, a través de lo que se llama aquí el cotilleo, va investigando y va tratando de descubrir esta historia que quedó un poco truncada judicialmente. Uno de los elementos que genera crisis profesional y que da cuenta la novela es la aparición de Internet y las redes sociales como forma de informarse, que generan una crisis económica dentro del periodismo. O sea, el personaje cuenta que cuando él vivía en el pueblo, en Arauco, recién estaba apareciendo Internet,
y cuando ya vuelve a su pueblo, ya Internet ha conquistado, podríamos decir, al mundo, y eso trae una crisis también profesional con mucha cesantía. Entonces, lo que habla él, habla una especie de antes y después de Cristo, un antes y después de la World Wide Web, que este crimen que sucedió en los años 90, al no existir Internet, no hay mayor registro sobre él. Entonces tienen que empezar a hacer un trabajo de hemeroteca, ya no están las redes sociales para buscar información. Hoy, si hay un crimen, si hay cualquier noticia, encontramos un mogollón de información en Internet, en ese momento no hay. Entonces tiene que dar cuenta al formato antiguo, de ir hablando con la gente del pueblo, con los testigos, los pseudo testigos también, que te pueden ir entregando información para ir armando esta historia nuevamente para poder relatarla. Entonces hay todo un tema con el Internet, de todo lo que pasó antes de la aparición de Internet, pareciera que no hubiese existido o que no hay en registro, casi un antes de la escritura, y lo que viene después de Internet, que está en excesiva cantidad de información, que ha desencadenado también una crisis dentro de la misma profesión periodística, porque han desaparecido medios, hay medios de cesantía, la gente ya está eligiendo informarse mediante redes sociales más que comprando periódicos o viendo noticiarios, escuchando la radio. Entonces ha habido toda una crisis de identidad y económica con la aparición de la World Wide Web. Bueno, al igual que casi toda la gente que vive en ciudades de provincia o pueblos, lugares postergados, lo que aquí se llama incluso la España vaciada, muchos de los o sea, no, quizás la gran mayoría, por no decir casi todos mis amigos, en algún momento tuvimos que salir del pueblo, hacia la universidad, y esa especie de bichito quedó dando vuelta y bueno, me fui de Arauco a Concepción a estudiar un par de años en la universidad, más de los que debía, pero un par de años. Luego Santiago a trabajar y después las ganas de salir también me hicieron venir a Barcelona. Entonces aquí en Barcelona me he encontrado también con un mundo bastante grande y rico de migrantes, ya sea de gente que de la propia península, del resto de Cataluña, del resto de España viviendo aquí, del resto de Europa, y así como muchos también por un tema idiomático de latinoamericanos, entre ellos chilenos. Entonces lo que tiene un poco de interesante este ser inmigrante o extranjero aquí, es que cada uno trae su vocación y su historia a tratar de desarrollarlo fuera de su lugar. Entonces me he encontrado con amigos que también prueban con la literatura, con la pintura, con el tema audiovisual, con el cine, de venirse a Barcelona buscando un espacio, no sé si digamos de libertad, pero quizás también de cierta riqueza, de un diálogo que se da, que es un poco distinto al que puedes tener en tu país, donde estás un poco anclado a lo que ya existe. A lo que ya existe como red, me refiero. O sea, creo que en Chile se puede estar haciendo cosas muy interesantes hoy, pero como que hay una red que la cual yo no pertenezco, porque está de fuera. Entonces, soy tan extranjero en Santiago como en Barcelona, en ese sentido. Quizás poniéndolo muy rebuscado puede ser, pero igual un poco es así. O sea, yo soy una persona de un pueblo que se vino se fue a ir a Santiago, y ahora está en Barcelona, y me sentí súper cómodo aquí, 11 años viviendo, aquí estudié, aquí hice el máster. Yo soy, como digo, soy periodista. En un momento me desencanté un poco del periodismo y quise estudiar literatura, y la vine a estudiar aquí en Barcelona. Me doctoré en Barcelona, gané un concurso literario estando aquí en España, publiqué mi primera novela aquí en Barcelona. Por lo tanto, soy un escritor más barcelonés que chileno. O sea, yo me he hecho más como plan literario aquí. He leído mucho más en Barcelona que lo que leí en Chile. Obviamente soy chileno, no reniego de mi situación de chileno, pero me he sentido muy cómodo haciendo las cosas aquí, y aquí se han ido medianamente dando. Ahora estoy dando clases también en la universidad. Tengo amigos de todas partes, no sé de todas partes del mundo, pero por lo menos de muchos lugares, de muchos sitios. Y bueno, muy encantado con esta ciudad, como muchos de los que nos vamos quedando. Yo me vine por un año y llevo 11. Yo desde muy temprana edad me ha gustado escribir. Empecé a leer también bastante pequeño, en comparación quizás al resto de mis compañeros. Me gustaba leer, siempre fui un humanista. Y empecé a escribir algunos relatos, poemas cuando muy niño, relatos ya en la adolescencia. En la universidad seguí escribiendo. Y cuando me vine a vivir a Barcelona, como que empecé ya a hacerlo de forma un poco más seria. Hice una tesis doctoral sobre literatura, entonces empecé a encontrar también un espacio donde yo creía que podía llegar a escribir. Y escribí una primera novela que se la pasé a una amiga que es editora, la leyó y me dijo, compañero, o sea, esto está malo, hay que hacerlo de nuevo. Y empecé a leer más,
Y se me ocurrió hacer una novela sobre mi pueblo, sobre un crimen que había ocurrido. Yo lo voy un poco cambiando la historia, o la cambio mucho, mejor dicho, pero me servía como un pie de fuerza, no sé, como puntapié inicial. Y pasó algo el año 2019, cuando estaba escribiendo esta novela, que fue que mi padre enfermó y falleció a fines del 2019. Entonces yo empecé a escribirla con la urgencia de que me gustaría que mi padre la leyera. Yo no pensé que mi padre iba a fallecer. No, estaba enfermo, una enfermedad muy grave, pero entendíamos que iba a haber una posibilidad de mejora. Entonces empecé a escribirla ahí y después, bueno, en medio de la escritura mi padre falleció, entonces vino todo también un tema con la identidad de ser hijo, de perder a mi padre, con el tema de mi padre muy asociado al pueblo, como decía yo, Arauco es el pueblo de mi padre, es el pueblo de mi familia paterna, mi padre tiene un negocio en el pueblo, entonces empezó muy a flor de piel esto y surgió una especie como casi, digo yo, como una especie de literatura en vivo, donde yo estoy escribiendo esta novela que me voy pasando un relato como en tiempo real, o más que en tiempo real, como en tiempo contemporáneo, y voy haciendo flashback hacia el pasado, muy cruzado por las emociones que estaba generándome en ese momento. Al poco tiempo después yo retorné a mi pueblo a vivir durante un año. Entonces una cosa media como me pasaba casi una novela especie de anticipación. Escribí la novela y después me tocó volver a mi pueblo a trabajar el tema familiar. Entonces está muy cruzada por el tema emotivo. Creo que va y me parece que si bien la novela es una novela policial o criminal, creo que va tocado por otros temas. Humildemente puedo señalar, por ejemplo, El Padrino. El Padrino es una película de mafia, dirá la mayoría de la gente, pero más que eso, El Padrino es una película sobre la familia, sobre el ser hijo, sobre Michael, cómo se enfrenta a su destino tras la muerte de Don Vito. Entonces, si bien es una película de mafia, obviamente son mafiosos todos los personajes, hay muerte, hay balas, es una película sobre el destino familiar, sobre el peso que tiene la familia sobre uno. Yo creo que mi novela, lo policial es la excusa para escribir cuál es mi relación con mi familia, mi relación con mi pueblo, mi relación con mi identidad dentro de un espacio geográfico que lo permea a uno. O sea, para mí, por ejemplo, hablar de Arauco es hablar de mi familia. O sea, hay muchas más familias en Arauco que mi familia, obviamente. Pero mi Arauco me remite directamente a mi familia. No me puedo imaginar mi pueblo sin mi familia. Como que si sacaran mi familia de Arauco, Arauco dejaría de existir. Una cosa medio así. Puede ser muy egocéntrico, puede ser, no lo sé, el tema de mi identidad, o sea, mi infancia y mi vida, mi preinfancia, o sea, mi pasado también está muy ligado al pueblo. Entonces, más encima ahora en este momento por temas familiares, mi hermana sigue viviendo en el pueblo, tengo sobrinas que viven en el pueblo, entonces hay una relación que se entrelaza. Cuando yo escribí mi tesis sobre letras de tango y literatura, va que la redundancia podría llamar literatura y tango y letras, habla un poco de eso, de esta identidad que va asociada a un espacio físico. Entonces, más encima, escribir una novela sobre eso es como darle también un poco de agradecimiento al lugar. La leí un muy buen amigo, y otro amigo igual la leí y me decía, fuiste un poco cruel con el pueblo. Yo siento que parte del cariño que uno puede tener en un lugar también va con ciertas críticas. Sería tremendamente aburrido hablar de una novela haciendo una idealización. El pueblo es todo muy lindo y todo el mundo vamos súper felices. Yo creo que en las pequeñas miserias de cualquier lugar se van notando esos baches, esas grietas donde aflora la humanidad de un espacio. Así que obviamente, o sea, muy nervioso de que se lea la novela en el pueblo. Muchos amigos míos estaban muy ansiosos por verla, porque más encima se llama Arauco, es como que nos apela a todos los que somos de ahí. Entonces sí, o sea, como se va entrelazando mi historia con mi infancia y el pozo de la imaginación, el pozo de los recuerdos que está asociado por lo menos a mis primeros 18 años de vida, que es de donde vengo yo, que es Arauco. Tengo un amigo que cuando se fue a estudiar a Santiago, un profesor de universidad le decía que los que éramos de pueblo éramos los que más fácil nos íbamos a ir luego, porque ya habíamos partido, a los 18 años ya nos fuimos. Obviamente, yo me fui a los 18 años a vivir fuera, financiado por mis padres, me pagaban todo, no es que me independicé totalmente, no. Pero yo dejé de vivir con mis padres, dejé de vivir bajo ese control horario, podríamos decir incluso, de llegar a casa y tener
la comida hecha, aunque tenía comida, antes no me daban comida, sería feo que dijera que pasé algún tipo de penuria. Pero en ciertas cosas que ya a los 18 ya como que, a pesar de lo inmaduro que pueda seguir siendo uno, ya te hace un poco adulto, ya sabes cuánto cuesta el kilo de pan. Sabes que si no haces tu cama, la cama no va a estar hecha a la vuelta. Sabes como que la casa, si no la limpias, la casa va a estar sucia. Entonces, ya como que me fui a los 18 años, después me fui de nuevo como a los 20 y poco de Concepción, ya a los 30 y algo me vine a Barcelona. Entonces el tema de la añoranza, sí, ya estaba desde antes. O sea, yo siempre supe, desde que tengo 10 años, que sabía que iba a crecer en la vida, que me iba a dejar de vivir con mi papá a los 18. Entonces ya hay un tema como que no tengo esa nostalgia tan de la casa paterna, sí con vacaciones, sí ahora mismo extraño mucho a mi sobrina, pero uno igual como que se fue antes, entonces o sea, a mí no me emociona pesar una cazuela porque dejé de comer sopa a los 18 años. Ya no me emociona la sopa y pilla porque ya no comía esta comida como de casa, de hogar. A ver, que lo tuve también en la universidad, pero ya de una forma distinta, y una vida un poco más de universitario eterna. O sea, yo creo que desde los 18 años hasta el día de hoy siempre he vivido un poco como universitario. Así que esto de la añoranza, sí, obviamente que sí, pero tampoco tan idealizada. Creo que no la tengo tan idealizada. Así que venirme a Barcelona me fue súper cómodo entrar y llegar, salvo los precios que me espantaron cuando recién llegué del alquiler. El resto ha sido todo funcionando bastante bien. Hacemos ahí un corte. Vamos allá. Yo, como casi todos los humanistas, imagino yo, entremos en una crisis sobre el futuro que vamos a estudiar, porque más encima son carreras que no prometen mucho en lo económico. Y cuando yo vivía en Arauco tampoco había un espacio donde mirar. En mi pueblo no existían sociólogos, no existían antropólogos. Entonces, la opción era o ser profesor o periodista. Y yo opté por el periodismo. Y cuando entré a periodismo me di cuenta que muchos de los que estábamos ahí o éramos futbolistas frustrados, o rockeros frustrados, o escritores frustrados. Así que me puse o sea, siempre me gustó periodismo, pero más cercano siempre a la literatura. Así que empecé puta, me perdí. Me perdí. ¿De qué pasa el escritor? Voy de nuevo. Ahora sí. Bueno, yo siempre escribí desde adolescente, pero nunca me atreví quizás a estudiar literatura porque tampoco sabía que se estudiaba literatura. Entonces estudié periodismo. Muchos de mis compañeros querían ser futbolistas y no lo fueron, se metieron al periodismo. Muchos querían ser rockeros, no lo fueron o lo fueron después. Se metieron al periodismo y muchos queríamos ser también escritores, pero no lo hacíamos y estábamos en el periodismo. Entonces al final, como escritor, empecé. Primero trabajé como periodista en algunos programas de investigación en Chile, programas de entretención, y como a la literatura me vine a dedicar más aquí. Y como consejo para quien quiera escribir, hay que escribir y hay que leer. Creo yo que el momento que yo más he escrito, que he sido más original, por lo menos encontrando algo que decir, es mientras voy leyendo. O sea, la lectura es la que permite a uno encontrar que hay temas para hablar. O sea, no toda historia tiene que esconder una gran épica. Hay literatura sobre espacios pequeños, que más que nada con el juego del lenguaje, con la forma de descifrar el pensamiento, se puede hacer literatura. Entonces el consejo, si es que uno le puede dar consejo a alguien, claro, ahora publiqué una novela y ya me creo escritor, no se puede dar consejo, es escribir. El único consejo para alguien si quiere decir que quiere probar con la literatura es escribir, corregir, terminar y mostrar. O sea, no quedarse siempre con el estoy escribiendo, sino ya escribir. Enviar a un curso, entregarle a amigos que sean lectores, que te lean, amigos y amigas que te lean, y empezar a construir cosas. Y si quieres ser un escritor porque crees que tienes algo que decir, muestra. O sea, esta cosa como ser el artista de desconocido, escondido ahí, que alguien te va a ir a tu casa a descubrir, no creo que se dé, sería muy difícil. Estas cosas solamente surgen en programas como The Voice, X Factor, que parece alguien como súper tímido cantando y tiene una tremenda voz. Eso es mentira, esa persona viene cantando hace mucho tiempo atrás, y le dicen que actúe como alguien tímido. O sea, soy periodista, sé cómo se miente. Entonces el tema del consejo es escribir. Eso, escribir y leer, Hay muy buena literatura dando vueltas por todas partes. Siempre ha llegado a escribir. Eso que no tengo dinero para comprar un libro es mentira. En los libros usados se pueden encontrar libros buenísimos, muy baratos, y siempre tienes algún amigo que tiene algún libro bueno a recomendar. Así que leer y escribir. Eso.
Bueno, esta es mi novela Arauco, publicada por Editorial Comba, aquí en España, y por Exodus para Latinoamérica. Una novela de 240 páginas, letra grande. Es una novela de fácil lectura. Mi amigo y la gente que ha leído ha dicho que le ha resultado muy fácil de leer. Espero que eso no signifique que sea liviana, sino que fácil lectura significa que es dinámica. Y bueno, para no hablar yo de la novela, voy a leer la contraportada, que lo que dice el editor sobre la novela, para no estar todo el rato yo, demasiado yo en esto. Bueno, un crimen acaecido hace casi 30 años despierta el interés del protagonista de esta novela, un periodista desempleado que ha de volver al hogar de su infancia, Arauco. Los personajes del pueblo, las relaciones familiares y sus propios prejuicios lo encaminan a ir descubriendo las entretelas de aquel olvidado crimen. Mi viaje no fue alegre, aunque tampoco triste. Era una sensación extraña, como de suspensión. Sentía el fracaso en mí y, claro, lo extrapolaba a toda mi vida. Buena pausa. Mi viaje no fue alegre, aunque tampoco triste. Era una sensación extraña, como de suspensión. Sentía el fracaso en mí y, claro, lo extrapolaba a toda mi vida. Cierro comillas. Cuanto pasó, pudo haber dicho, adquiere ahora un nuevo sentido ante las dos crisis a las que debe hacer frente, la de la mediana edad y la de su profesión. Ambas dan pie y entretejen la investigación del único suceso que en décadas tuvo lugar en Arauco, dotando la novela del misterio y la tensión propios del relato policial. Juan Manuel Zurita nos muestra además la vida postergada de provincias, donde el clasismo y los rumores son el soporte sobre el que el pueblo crea su propio mito. Esta es Arauco, esto es lo que se ha dicho en la novela, así que una invitación a leerla. Y si os gusta, esperar una pronta publicación de una segunda novela. Ya está escrita, pero hay que corregir.